Como les mencioné el jueves, la clase de análisis cuantitativo 1 pertenece a la carrera de Administración y Generación de Empresas, ¿verdad? Está adscrita a este departamento. Esta clase, pues, mencionábamos así rápidamente que está relacionada directamente con lo que son las estadísticas, ¿sí? Y que las estadísticas decíamos que en la clase nos tocaba analizar cifras, ¿sí? Cifras que para nosotros, como tomadores de decisiones, se convierten en información, ¿verdad? Entonces, la historia de la estadística es un tema que ustedes van a ver más ampliamente en el libro de texto que yo les comparto, que está publicado en el campus virtual. Antes de seguir, un pequeño paréntesis, creo que no les mencioné, o por lo menos no se los notifiqué en el grupo de WhatsApp, pero esta presentación que ustedes están viendo ya está publicada en el campus virtual, que pertenece a la primera unidad, ¿sí? El día de ayer creo que se los compartí, ayer por la noche, entonces ustedes ya pueden ver esta presentación ahí. La estadística, como les dije o mencionábamos el día jueves, ¿verdad? Que está directamente relacionada con esta clase, es prácticamente el punto central de esta clase, ¿verdad? Es la ciencia que vamos a ver, mejor dicho, en esta clase, ¿verdad? Entonces, les mencionaba que en el capítulo 1 y capítulo 2, en los cuales se van a enfocar esta primera unidad, ustedes lo pueden ver ampliamente este tema en ese capítulo, ¿verdad? De lo que es la historia, van a poder ver las importancias de la estadística, las ramas de la estadística, ¿verdad? Las disciplinas en las cuales está relacionada la estadística y en la evolución que ha tenido conforme ha evolucionado las industrias y las empresas, ¿verdad? Que requieren como una herramienta esencial elaborar estadísticas. Dice que la estadística nace de un vocablo alemán, que es statistic, y que proviene de una palabra italiana, statista, que significa hombre de Estado o político, ¿verdad? Entonces es sumamente importante mencionar que el término estadística menciona en algunos textos que es tan viejo como la historia, que incluso en las Sagradas Escrituras, en el Viejo Testamento, se menciona que civilizaciones tan antiguas como las ciudades, como la antigua Babilonia, como la civilización egipcia, ¿verdad? O romana, ya hacían uso de esta herramienta, ¿verdad? Ya tenían censos poblacionales, ya manejaban incluso inventarios de sus recursos naturales. Entonces, aunque no como ciencia, pero sí empíricamente, ya hacían o efectuaban, elaboraban estadística, ¿verdad? Fue utilizada por primera vez, dice, por Godofredo Archibaldo, que fue un profesor, filósofo alemán, historiador, economista, jurista y estadístico, que se le cuenta o se les reconoce como los inventores de la estadística, ¿verdad? Y que fue el primero que introdujo este término en la estadística en un texto inglés, ¿sí? Su uso fue popularizado por John Sinclair en su obra, que ha sido un texto, ¿verdad? Que él en la Gran Bretaña utilizó como un informe estadístico sobre COSE, ¿sí? Sin embargo, dice, mucho antes del siglo XVIII, la gente ya utilizaba y registraba datos. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Es tan vieja como la historia, mencionan algunos textos, porque incluso en hechos bíblicos, en el Antiguo Testamento, se mencionan algunos censos poblacionales, ¿verdad? La importancia de la estadística, o por lo menos las importancias básicas de la estadística, yo diría, creo que lo mencionábamos la semana anterior, que su principal utilidad o importancia es que sirve como una
herramienta, como una herramienta sumamente importante en el proceso de toma de decisiones razonable. ¿Por qué mencionamos que es y aquí hay una palabra clave, ¿verdad? Razonable. ¿Por qué es un proceso de toma de decisiones razonable? Porque ya existió previo a ese proceso un procesamiento de esa información en la cual ya se convirtieron cifras, datos, y que este tomador de decisiones cuenta con este recurso para poder incluso tomar una decisión más acertada. ¿Sí? Entonces, la decisión no es una decisión de una corazonada, de que una decisión acelerada o de algún, o que le pongamos algún componente sentimental, ¿verdad? No es una decisión así, es una decisión basada y respaldada en información, ¿sí? En datos, en cifras procesadas y analizadas que ayudan a este proceso de toma de decisiones. Otra importancia dice, yo les mencioné incluso me salté este tercero, es lo que es útil para tomar decisiones razonables, pero hay unos que dicen que es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extender conclusiones basadas en los datos. ¿Sí? O sea que esta ciencia extrae datos mediante diferentes tipos de herramientas, ya sean encuestas, entrevistas, ¿verdad? Estudios, análisis, ¿sí? Al extraer estos datos, los organiza, los resume, los presenta y los analiza, ¿sí? Interpretamos esa información. Muy bien, la estadística dice que la estadística o métodos estadísticos está desempeñando un importante papel ascendente en casi todas las facetas del progreso humano. Aquí menciona que hay disciplinas como la agricultura, la biología, negocios, química, economía, ingeniería, física, medicina, psicología, ciencias políticas, entre otros, que hoy en día hacen uso estricto de la estadística, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que la medicina se usa de la estadística? ¿Cómo se imaginan ustedes que la medicina como ciencia hace uso de la estadística? ¿O como para qué la puede utilizar? Vamos a ver. Para tabular datos de pacientes. Muy bien. Excelente aporte para tabular datos de pacientes. La tabulación es un proceso de recolección, ¿verdad? De procesar información. ¿Sí? Y sí, puede ser. Tiene Lo relacionado a podemos alguien ver, más. licenciado, respecto a Sí. lo de la pandemia. Creo que las estadísticas que hacen de cuántos contagios hay, cuántas muertes y todo eso también pienso. Exacto, ese es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Lo que hemos vivido nosotros, actualmente venimos como, podríamos decir que saliendo de una pandemia, ¿verdad? Pero hace un año atrás, incluso me acuerdo cuando nos alertábamos viendo las cadenas, ¿verdad? Y estábamos pendientes ahí de las cifras y salía aquel señor que hasta lo hicimos, bueno, se encargaron de hacer las redes sociales, de hacer memes de él, ¿verdad? Entonces, mirábamos que él nos decía cuántas personas contagiadas existían en el país y que de esas personas contagiadas, cuántos estaban estables y cuántos estaban en cuidados intensivos, ¿verdad? E incluso cuántos ya habían fallecido, ¿sí? Esas son cifras. Y esas cifras sirven a los encargados del área de salud, ¿sí? A tomar decisiones, ¿sí? Cómo combatir, cómo contrarrestar en base a lo que está sucediendo. Porque la cifra es un hecho real. En base a eso se tomaron decisiones. Y sí, es un ejemplo claro como las ciencias médicas hacen uso de ello, ¿verdad? O incluso cuando dicen que hombres de 40 años de edad padecen empiezan o están más propensos a padecer del cáncer de próstata. ¿Cómo creen ustedes que llegaron a determinar esa edad? ¿Cómo se imaginan ustedes? Con estadísticas. Sí, Con pero encuestas.
con encuestas. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Recolección de datos. Recolección de datos. Muy bien, ¿qué más? Estudios. Estudios, sí, claro. A ver si hay alguien más tenga ahí algo más acertado. Todas las respuestas están correctas, pero algo más acertado. Obviamente que, vamos a ver, Laura. La toma de decisiones. Toma de decisiones. Sí, pero la toma de decisiones es el proceso que obviamente que facilita al tomador de decisiones, en base a las cifras, poder determinar cierto escenario. Pero ¿cómo se determinó? O sea, Los diagnósticos. diagnóstico, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes? Expedientes clínicos. Ah, ahí ya vamos más, ahí estamos más acercando a lo que es un expediente clínico, pues son datos históricos, ¿verdad? El comportamiento de diferentes pacientes, ¿sí? O sea que recolectaron datos históricos para poder incluso determinar que esa edad es una edad promedio, ¿sí? No quiere decir que usted, porque usted tenga 39 y ya pasó los 40 años y cumplió 41, uy, ya me salvé. No, eso no nos está diciendo eso, ¿verdad? Es una edad promedio. Se determinó una media, ¿sí? O un promedio aritmético para poder definir que esa es la edad en la cual empiezan a padecer de esa enfermedad. ¿Sí? Usted puede incluso tener menos o puede tener mucho más edad de esa y puede empezar a padecer esa enfermedad. Pero ese es el promedio como tal, ¿sí? Es como el rango en ese caso, de edad en lo cual los hombres pueden empezar a padecer de esa enfermedad. Entonces, ese es un aporte, ¿verdad? O para que nosotros tengamos una dimensión de cómo ciencias no tan relacionadas con las ciencias económicas, como lo que es la ciencia médica, hace uso de lo que es la estadística, ¿verdad? Las ciencias económicas que nosotros conocemos, calculan variables económicas, calculamos precios, inflación mismos, el Producto Interno Bruto, el desempleo, allá en todo lo que ustedes ven en las clases de economía, ¿verdad? Todo eso es en base a estadísticas, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿tenemos alguna institución que se dedique a recolectar estadísticas en nuestro país? El INE. El INELIC. El INE, sí, Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Es la institución por excelencia o que tiene el privilegio de recolectar estadísticas. A excepción y publicar estadísticas, a excepción de lo que es la rama de la economía, a excepción de la rama de la economía, porque a eso le corresponde a Banco Central de Honduras, ¿verdad? O sea, el INE le puede publicar, pero su fuente en Banco Central de Honduras, pero la institución facada por la ley para publicar cifras económicas es Banco Central de Honduras, ¿sí? Y el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, quien publica temas demográficos, censos poblacionales, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y todas aquellas cifras, ¿verdad? Hay un bonito texto que se lo publica Banco Central, pero su fuente de casi toda esa información es el INE, que se conoce como el Honduras en Cifras. Casi inicios de cada año publican el Honduras en Cifras del año pasado, ¿sí? En ese ustedes en Honduras en Cifras encuentran cuánta población estudia educación superior, ¿sí? ¿Cuántos hay? De esa población, ¿cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? De esos, ¿cuántos estudian la carrera de administración de empresa, medicina y empieza a desglosar para las carreras, ¿verdad?
De eso, ¿cuánto se gradúa? Es sumamente importante el Honduras en Cifra para aquellas clases donde se elaboran y se procesan datos, incluso para investigación, ¿verdad? Porque ustedes pueden y tienen todos los datos y las cifras del país ahí. Pues la ganadería, cuánto es la población de un departamento como tal, de un municipio como tal, cuánto es la tasa de natalidad, de mortalidad, toda esa información estadística, demográfica, que pueden imaginarse, está en el Honduras en Cifra, ¿verdad? Bien, esas son algunas importancias para mí, la más útil, la más sustancial, viéndolo desde el punto de vista que nosotros nos estamos preparando y enfocando para la estadística empresarial, ¿verdad? Estadística organizacional, ¿sí? Enfocada como empresario, como generador de un negocio, ¿sí? Es para mí la mejor o la principal, es para un proceso de toma de decisiones razonable, ¿sí? Existen divisiones de la estadística que le vamos a llamar ramas. Algunos textos como el que ustedes tienen en el campus virtual menciona solo dos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Hay otros textos que mencionan que la rama de la teoría, perdón, de las probabilidades ya es una rama de lo que es la estadística. Y pertenece en algunos otros a la estadística inferencial, ¿sí? Entonces, son teorías, ¿verdad? Que diferentes autores tienen. Lo ideal es que veamos todas, ¿verdad? Incluso en el proyecto de la clase vamos a ver de estas divisiones y la clase se va a tratar sobre estadística descriptiva, estadística inferencial y allá por la cuarta unidad sobre probabilidades. Dice que la estadística descriptiva es la rama de la estadística que utiliza los datos para describir hechos, situaciones o desempeños de un grupo, pero, y aquí hay una palabra clave, pero sin generalizar. O sea que la estadística descriptiva describe hechos, pero no generaliza. Muy bien. La estadística inferencial es la rama de la estadística que estudia las condiciones bajo las cuales las generalizaciones se hacen a partir de una muestra. Son válidas para todo un universo de población. Permite hacer estimaciones para todos los grupos de la población. Quiere decir entonces que la estadística inferencial sí generaliza, pero lo hace a partir de una muestra. Aquí ya vemos una gran diferencia entre ambas divisiones. La estadística descriptiva generaliza y la estadística inferencial sí lo hace utilizando una muestra. Un ejemplo. Suponga, dice, que un profesor de historia calcula la calificación promedio de uno de sus grupos. Digamos que uno de esos grupos, y vamos a dividir los grupos de la clase entre mujeres y hombres. Como la estadística describe el desempeño del grupo, pero no hace ninguna generalización acerca de los diferentes grupos, digamos que el profesor está utilizando estadística descriptiva. Que yo vengo y tomo toda la clase en la sección 1900, tomo la calificación obtenida en la primera unidad, divido grupos de mujeres y hombres, ¿sí? Yo puedo analizar entonces cuál fue el comportamiento, el desempeño de las mujeres en esa primera unidad. Y puedo analizar entonces cuál fue el comportamiento y el desempeño de los hombres en esa primera unidad. Y prácticamente que las mujeres obtuvieron un promedio de calificación de un 30%. Digamos que los varones tuvieron un promedio de 75%. Entonces nosotros ahí estamos haciendo o describiendo grupos, pero yo no puedo generalizar hasta este momento, ¿verdad? Si me toca describir los hechos y las cualidades de cada uno de los grupos, pues yo empiezo a describir eso, pero yo no puedo inferir que la calificación va a ser la misma para todos, ¿sí? No. Puedo describirlo, pero no generalizo. Ahora, por otro lado, dice, supongamos que ahora este profesor de historia decide utilizar el promedio de la calificación obtenido por uno de sus grupos en una unidad estimada, dice, en una unidad para estimar la calificación promedio del grupo en las 10 unidades del curso.
El proceso de estimación de tal promedio sería un problema concerniente a la estadística inferencial. Vengo entonces y digo, ok, ¿cuál fue la calificación promedio de las damas? 80. ¿Cuál fue la calificación promedio de los caballeros? 5. Esa va a ser la calificación para todos. Más de alguno me va a decir, no es justo porque yo saqué más. Y otro me va a decir, o se va a quedar callado. Saco menos, pero le estoy poniendo más. Porque estoy entonces, en ese momento yo estoy infiriendo. Ya estoy yo entonces, a partir de una cifra promedio o el comportamiento de un grupo, estoy infiriendo en toda la población o universo de la clase. ¿Sí? Y es común cuando se vienen esos procesos electorales, ¿verdad? Y lo acabamos nosotros de sufrir en nuestro país. Acabamos de tener un proceso electoral en el cual nosotros mirábamos en los medios de comunicación que existían publicaciones de encuestas y que allá se iba, decía la encuesta que la fuente era 2,000 habitantes que se encuestaron en el Parque Central de Tegucigalpa. ¿Sí? Y muy probable miramos aquellos resultados y decían que cierto candidato X o candidato Y tenía cierto nivel de aceptación por la población y que otro candidato tenía un nivel de rechazo por parte de la población, y en algún momento nosotros pudimos haber dicho, pero yo no comparto, no estoy de acuerdo con esos resultados, ¿sí? Tal vez usted no, pero ese resultado está infiriendo en su opinión. Porque se encuestaron 2,000 personas en el Parque Central de Tegucigalpa, ¿sí? Y en la opinión, en la gran mayoría de opinión de esas 2,000 personas, ¿sí? Y ese pequeño grupo que se encuestó está infiriendo en su opinión. Entonces, es así como trabajan las encuestas, ¿verdad? Yo tenía un maestro en una clase de maestría que nos decía, imaginen ustedes que nosotros o que los médicos necesiten tomar o analizar sus niveles de glucosa, niveles de triglicéridos, y para ello lo único que toman es una pequeña muestra de sangre. Y que a través de esa pequeña muestra de sangre, los resultados que se obtuvieron están infiriendo en la evaluación de todo, o en los niveles de todo su cuerpo, ¿verdad? O sea, ese médico o ese laboratorio no necesitó sacarle toda la sangre de su cuerpo para poder conocer esa cifra, ¿verdad? Sino que lo que hizo fue tomar una pequeña muestra de sangre, y esos resultados infieren en todo en todos sus niveles, ¿sí? De salud. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Que es muy gráfico, que puede darnos la idea de cómo trabaja entonces la estadística inferencial. Que a través de una pequeña muestra, esa pequeña muestra de población va a inferir en toda la población general o universo, ¿verdad? ¿Dudas, consultas referente a lo que es estas divisiones de la estadística? Todo claro, Todo claro. La estadística descriptiva, entonces podemos decir que no generaliza, ¿verdad? Y que la estadística inferencial sí lo hace, ¿sí? Entonces, es una de las grandes diferencias que tienen cada una de ellas. Y como decíamos, ¿verdad? Muchas veces nosotros en el uso de la estadística, muchas veces nos preguntamos cuántos somos en el país, en qué lugar residimos, cuántos accidentes de tránsito suceden, qué quiere decir margen de error, que ese es otro elemento importante cuando se habla de una muestra, ¿verdad? Siempre se establece un margen de error. Me decía alguien, sí, porque ¿para qué sirve el margen de error? Le digo, por si alguien viene y el encuestador allá se fue en hora de almuerzo, se fue a sentar debajo de un palo y llenó todas las encuestas. En efecto,
no necesariamente para eso, ¿verdad? Pero se puede presentar, claro, pero imagínense, el margen de error es más que todo para poder incluso establecer que alguien llenó una encuesta de una manera sesgada, ¿sí? Hubo un sesgo, o sea, que alguien más influyó en la respuesta de esa persona. O que en el momento de la encuesta, el encuestador no supo transmitir la información al encuestado, ¿verdad? O sea, siempre pueden existir ciertas situaciones que se pueden presentar al momento de extraer mediante un instrumento como es la encuesta, información en una población. Entonces también se establece un margen de error, quién realizó el sondeo, porque también existen los sondeos, o el mensaje, como se conoce, ¿verdad? A cuántas personas se entrevistó y cuántas se deben hacer. Todas esas consultas que muchas veces nos podemos hacer, lo hacemos a través respecto, al uso de lo que son las estadísticas, ¿verdad? Entonces, ese es, muchas veces nos contestamos todo este tipo de situaciones mediante uso de estadísticas, ¿verdad? Bien. Por otro lado tenemos, a ver, por otro lado tenemos entonces lo que es la teoría de las probabilidades. Como les mencioné, en algunos textos lo mencionan como una rama más de las estadísticas y otros lo establecen como una teoría nada más que pertenece a la estadística inferencial. Pero no es tanto el sentido de poder discernir y poder establecer si es una rama o no, sino poder conocer que existe una teoría donde nosotros, a través de herramientas probabilísticas, podemos determinar si puede ocurrir un fenómeno o un evento, analizando incluso información histórica para poder determinar si se puede presentar en un futuro. ¿Sí? Dice que es una rama estadística matemática que utiliza aquellos fenómenos aleatorios que intervienen al azar. Se ocupa de asignar un cierto número, ¿verdad? Y cuando habla un cierto número se refiere a cierto porcentaje a cada posible resultado que pueda ocurrir en un experimento aleatorio con el fin de cuantificar dichos resultados y saber si un suceso es más probable que otro. No hay certeza que vaya a suceder, pero existen diferentes formas de calcular probabilidades, ¿verdad? Que más adelante nosotros lo vamos a ir conociendo.